Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y hoy día tenemos un invitado especial. Óscar Pereda nos está acompañando. Bienvenido, Óscar. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes y los felicito por el buen trabajo que han hecho. Amigos, también yo les mando un saludo donde quiera nos ven. Gracias. Y vamos a empezar este momento de estudio. ¿Qué tal si empezamos con una oración? Ok, vamos a orar. Donde quiera que nos vean, vamos a orar. Querido Dios, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra. Y lo hacemos, Señor, con la seguridad que tú quieres que aprendamos lecciones importantes para nuestras vidas. Acompáñanos, pues, que tu Espíritu Santo nos dirija. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y llegamos a la lección número 10. Es increíble cómo se está pasando el tiempo. El tiempo vuela, pasa rápido y todos deberíamos estar conscientes de eso. Sobre todo. Lección número 10, el título es La devolución. Y quiero leer de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 16 al 18. Leo de la versión Nueva Biblia Viva lo siguiente. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. La gratitud, ser agradecidos. En medio del tema que hemos estado y que seguimos estudiando todavía estas semanas, de la mayordomía. Y pienso que el tema de la gratitud no es algo que empieza tal vez al final o digamos ya en el ocaso de nuestras vidas o en la etapa del retiro, sino que tal vez es algo que obviamente se va dando de manera progresiva durante el tiempo. Y hoy quiero que podamos tal vez conversar un poco de algunas cosas, ¿no?, respecto al tema de la mayordomía. Por ejemplo, ¿cuáles son los resultados de la mayordomía? ¿Para qué sirvió la mayordomía en mi vida? ¿Qué efectos produjo en mí también y en mis semejantes? ¿Y cómo me prepara esto en el proceso del discipulado que Dios tiene también en mí? Hay otro versículo que quiero leer en este momento y está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Y leo de la versión Nueva Traducción Viviente lo siguiente. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Según lo que hemos estado estudiando estas semanas, Óscar, tal vez, digamos, ¿cuál crees que es el propósito principal de la mayordomía en nuestra vida, ¿no? O sea, ¿para qué sirve realmente la mayordomía? Claro. Si yo pudiera tomar el concepto de la mayordomía y ponerle en otra palabra, solo en una palabra, sería responsabilidad. Uh-huh. Porque al final de cuentas, en lo que tiene que ver con la mayordomía, no es únicamente las finanzas, lo cual es algo que sí habla la Biblia, pero habla de diferentes aspectos también. La manera de cuidar nuestro cuerpo, cuestión física, la manera también de nuestra vocación, el trabajo que vamos a desempeñar, pero al final de cuentas tiene que ver con la responsabilidad. Si voy a aprender algo que tiene que ver con mi cuerpo, es ser responsable. Claro. Si tiene que ver con las finanzas, es ser responsable. Si tiene que ver con mi tiempo o cualquier otro recurso de Dios, es ser responsable. Nosotros que operamos algún tipo de negocio, no vamos a poner un administrador irresponsable, porque nos va a arruinar por completo las cosas. Y vamos a poner una persona responsable porque es la persona que realmente va a administrar y hacer que nuestro negocio pueda seguir adelante. Claro. Y Dios también tiene una empresa aquí en este mundo y donde busca personas responsables. Y si alguien todavía no tiene responsabilidad, Él está dispuesto a ayudarle de manera que podamos crecer y ser responsables. Y cuando aprendemos a ser responsables es cuando realmente somos buenos administradores. Ajá. Ese tal vez era el punto al que quería llegar justamente, ¿no? Es el punto de ser buenos administradores. O sea, ¿cómo llegar a ser buenos administradores? Creo que la parte de la responsabilidad, del compromiso, es muy importante. Claro. Definitivo. Por eso está de que hay muchos libros de desarrollo, no únicamente la Biblia, pero también de desarrollo, que dicen que si realmente queremos ser una buena persona, transformar nuestras vidas,
lo primero con lo cual tenemos que empezar es con la responsabilidad, porque al final de cuentas una persona que es responsable es una persona que va a tomar iniciativa, no va a culpar a los demás, sino que más bien va a tomar esa responsabilidad sobre sí de ser una mejor persona. Uh-huh. Y esta parte de responsabilidad, digamos, en el contexto de la mayordomía, tiene que ver también con un tema de una misión que tenemos que cumplir, ¿no? Claro, definitivamente. ¿Sí? Y tal vez incluso para nuestros amigos, la pregunta, ¿no? ¿Has encontrado ya cuál es tu misión en esta vida? Creo que eso es fundamental, ¿no? El hecho de poder determinar o de reconocer cuál es la misión para la cual fuimos llamados también. Muy bien, interesante. Ahora, algo más todavía. Y leo del libro de Lucas, el capítulo 12, los versículos 19 al 21. Una parábola bastante conocida. Leo de la versión Palabra de Dios para Todos lo siguiente. Me diré a mí mismo, tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces, tómalo con calma. Come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, tonto, esta noche morirás. Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Y entramos aquí en una experiencia que está narrada en la Biblia. Hay una experiencia aquí, una parábola, obviamente, en la cual obviamente vamos a encontrar algunas informaciones muy, muy interesantes, muy importantes. Ahora, durante la vida, obviamente, uno va adquiriendo experiencias, encuentra el compromiso, va adquiriendo también bienes materiales, amistades, relaciones, en fin, muchas cosas. Esto es algo que, digamos, puede llegar a ser de utilidad en un momento dado de la vida, que lo conocemos como el tiempo, la época de retiro. Digamos, es posible y obviamente es conveniente también que nos vayamos preparando para ese tiempo. Ahora, con respecto a esta parábola en sí, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el cual se desarrolla o se menciona esta parábola, ¿no? Claro. Dice anteriormente de eso que llegó una persona y le dijo a Jesús, dile a mi hermano que me dé la mitad de la herencia. Ajá. Y entonces ahí Jesús cuenta esta parábola. Pero lo más interesante de la parábola no es tanto el hecho de que esta persona se había preparado para el retiro. Ajá. Porque de hecho no hay nada de malo. Deberíamos todos prepararnos para el retiro. Y no esperar de que venga Jesucristo antes de que nosotros nos retiremos. Sino que tenemos que anhelar ese momento tan especial. Pero lo que dice el versículo 21, que dice, esto sucede para aquellas personas que acumulan riquezas para sí mismos. Y yo creo que ese es el punto crucial al cual Jesús quería llegar, en el cual estamos acumulando riquezas, pero no necesariamente para disfrutarlas nosotros mismos o compartirlas con otras personas o dejarla para herencia también para nuestros sobrevivientes, pero es cuando lo hacemos solo para nosotros mismos. Por eso está que en la matutina del año 2022, en el mes de noviembre, decía que tenemos que considerar 3 preguntas bien importantes con respecto al dinero. Ajá. 3 preguntas. La primera, ¿cómo conseguiste el dinero? ¿Cómo conseguiste el dinero? La segunda pregunta, ¿qué estás haciendo con el dinero? Y la tercera pregunta, ¿qué está haciendo el dinero contigo? Ajá. Vuelvo a repetir, ¿cómo conseguiste el dinero? ¿Qué estás haciendo con el dinero? ¿Y qué es lo que el dinero está haciendo contigo? Y en esta parábola realmente lo que está hablando Jesús es lo que el dinero está haciendo contigo. Claro, claro. Y por eso es que es bien importante saber de que el dinero puede hacernos egoístas y avaros, claro, o también puede hacernos generosos. Y en este caso, a este hombre prácticamente lo había hecho egoísta y avaro. Claro, cuando en realidad Dios desea que sea un momento también que si Él nos ha bendecido, podamos entonces con gozo, con felicidad y como usted mencionó, con gratitud, poder compartir inclusive lo que tenemos. Claro, claro. Definitivamente, ¿no? Y algo tal vez incluso que percibo también en la parábola es esta parte de que la confianza que tiene la persona sobre los bienes materiales, o sea, el depositar también su confianza, su seguridad en los bienes materiales. O sea, no es el hecho, obviamente, de que no se hagan planes para el futuro, de que no se hagan planes de fondos de retiro u otras cosas,
No, eso sería obviamente lo ideal. Pero en este caso, al parecer esta persona, aparte de que el dinero obviamente lo cambió para hacerlo un avaro, también generó en él ese sentimiento de seguridad depositada en lo material, ¿no? Que obviamente... Falsa seguridad. Falsa seguridad, obviamente, ¿no? Creo que eso es algo de lo que hemos estado comentando semanas anteriores, ¿no? Porque el ser humano obviamente fue creado físico, un ser físico, en un mundo material, pero la seguridad, el bienestar, la felicidad del ser humano se originaba en su relación con Dios, ¿no? Una vez que entra el pecado, se rompe ese vínculo y obviamente la parte espiritual del ser humano pierde esa conexión con Dios y entonces ese vacío trata muchas veces de ser llenado con lo material, ¿no? Y algunas veces nosotros tratamos incluso de encontrar la seguridad, nuestra seguridad o la base de nuestra felicidad en lo material, obviamente. Es algo claro, falso. y eso es un buen punto, esa falsa seguridad. Pero no caigamos nada más en el error que muchas personas caen, el hecho de encontrar en el materialismo esa falsa seguridad. Pero inclusive muchas veces nosotros como cristianos, por no hacer nuestro trabajo de ser responsables y de aprender mayordomía y de prepararnos, caemos en el otro extremo del espiritualismo, en el cual pensamos espiritualizar todo y decir, no, es que Dios va a proveer para mí, es que Dios va a proveer para mí, no sé cómo, pero Dios va a proveer para mí. No, ese es el otro extremo peligroso, la falsa seguridad. Claro. Es lo que comentábamos hace algunas semanas, ¿no? El tema de que el materialismo obviamente es basarse únicamente en las cosas materiales, ¿no? Pero lo espiritual sin lo material es solamente misticismo. O sea, no pierde completamente el sentido. ¿Ok? Ahora, la lección, digamos, también nos anima o, digamos, proyecta la idea de una preparación, de una planificación para el futuro, ¿no? Para el tiempo de la vejez. Yo encontré que en la información, digamos, de calificación o de ubicación en las edades, la persona, digamos, es considerada en la etapa de la vejez a partir de los 70 años. Que a partir de esa edad está, digamos, en ese plano. Ahora, ¿qué tipo de planes deberíamos hacer, ¿no? Para la época del retiro, para la época de la vejez? Yo consideré algunas cosas aquí, ¿no? Planes tal vez financieros, obviamente, planes de salud, planes sociales, planes espirituales, ¿no? No sé si hay algo tal vez allí que podría incluirse en estos puntos de planificación, ¿no? No, yo creo que son aspectos bien importantes para nuestra vida. De hecho, yo le digo a mis hijos, yo no voy a considerarme viejo hasta después de los 80 años. Y yo voy a estar ocupado haciendo muchos eventos físicos, disfrutando definitivamente mis días de retiro. Claro. Pero sé de que para que eso llegue a ser posible, realmente tengo que hacer cambios y tengo que tomar algunas decisiones hoy, de manera que me permita en ese tiempo poder vivir esa vida que he querido. Ahora, Pedro, yo te admiro mucho porque yo sé que eres una persona que sí has tomado buenas decisiones y por eso es que eres mi amigo, por eso quiero aprender de ti. Pero definitivamente lo que tiene que ver con nuestra preparación física, espiritual, relacional, pero también financiera, son tomar pequeñas decisiones que nos van a ayudar en la vida. Como por ejemplo, abrir cuentas de retiro. Claro. A veces pensamos, es que no me queda dinero para eso. Pero si nos damos cuenta de que si lo hacemos prioridad, realmente sí va a haber dinero para eso. Y estamos hablando de un café de Starbucks, $8-10 al día. Claro. Si nosotros depositáramos ese dinero en una cuenta de inversión, realmente esa cuenta crecería bastante y nosotros pudiéramos tener en el momento del retiro. Claro. Definitivamente el tema de planificación es muy importante, ¿no? En esta parte, digamos, el hecho de prepararse, por ejemplo, en el aspecto financiero es vital, ¿no? Hay un detalle, por ejemplo, ahorita que comentábamos esta parte de cómo también planear para el futuro y algunas cosas. Tengo una amiga que, bueno, hace poco falleció. Era una hermana de la iglesia allá en Perú, una doctora. Ya pasaba los 90 años, tenía como unos 93, 94 años. Pero era una persona extremadamente sociable y que tenía amistades de diferentes edades.
O sea, amistades muy jóvenes, por incluso, ¿no? Wow. Y eso, digamos, le permitía a ella tener la posibilidad de hacer planes, de estar saliendo incluso, porque los amigos que tenía venían, la buscaban, la sacaban a pasear, la sacaban a algún lado, en fin. Recuerdo que hace algunos meses atrás estuvo aquí también en esta área y pues tuve la oportunidad de ver un tema de salud de ella y fue muy, muy agradable porque era una persona con la cual uno podía conversar de muchos temas, de muchas cosas, obviamente, ¿no? Y eso, por ejemplo, ¿no? También cómo hacer un fondo de retiro con vínculos, amistades de diferentes edades, por ejemplo, ¿no? Porque llegado el momento, o sea, muchas veces uno en la etapa de la vejez tiende fácilmente a experimentar soledad más bien, ¿no? Claro, y de hecho en la historia que contó Jesús, este hombre está solo. Exacto. Está solo, o sea, no únicamente descuidó muchos aspectos, pero inclusive el aspecto relacional con otras personas, el aspecto espiritual los descuidó. Así es. Y no tenemos que únicamente enfocarnos en una área, sino que en muchas áreas. Y a mí me gustaría aprender de esta mujer. No tenemos que esperar a ser viejos para poder aprender de otras personas. Es bueno acercarnos y decirles qué puedo aprender. Claro, claro que sí. Una última parte que me gustaría que pudiéramos conversar de los beneficios de ser agradecido, ¿no? Y leo de 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 10 al 12, de la versión Nueva Traducción Viviente, lo siguiente. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que la necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Generosidad y agradecimiento. ¿Qué es generosidad y qué es agradecimiento? Yo encontré aquí en el diccionario las definiciones de estas 2 palabras. La generosidad es aquello que nos impulsa a dar sin esperar nada a cambio. Pueden ser diferentes cosas, dinero, recursos, tiempo, alimentos, ayuda, etc. La gratitud es el reconocimiento y aprecio por las bendiciones y beneficios que hemos recibido. Ahora, es interesante que estos aspectos de la conducta humana tienen muchos beneficios y beneficios comunes. Tienen beneficios comunes, o sea, tanto el ser agradecido como el ser generoso tienen un beneficio, un impacto en la vida de cada uno de nosotros de manera común. Es interesante. Ahora, ¿cuál es el origen tal vez y la fuente de la generosidad? ¿Cuál es el punto, digamos, a partir del cual mi vida puede ser generosa y a partir del cual también puedo llegar a ser agradecido? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Me he hecho esa pregunta y te agradezco mucho porque definitivamente la persona que es generosa tiende a ser agradecida. La persona que es agradecida tiende a ser generosa. Pero no necesitamos llegar hasta ese punto de tener tantas posesiones para practicar esto. Yo creo que hoy por hoy tenemos que practicarlo. Así es. Porque al final de cuentas, cuando lleguen esos años en los cuales vamos a disfrutar nuestras inversiones, lo que hicimos, es precisamente practicar la generosidad y el agradecimiento lo que realmente va a permitirnos vivir una calidad de vida donde podamos disfrutarlo y decir, estoy contento, estoy satisfecho con lo que he hecho, precisamente por la generosidad y por el agradecimiento. Así es, así es. Quizás una última pregunta que tengo en mente aquí. En el contexto de la congregación donde asistimos o en el contexto laboral, por ejemplo, ¿no? O incluso en el contexto familiar, ¿cómo puedo manifestar generosidad? O sea, ¿de qué manera puedo extenderme para alcanzar a los demás, ¿no? En la iglesia, en el trabajo, en la casa, ¿no? ¿Hemos pensado en eso? Definitivamente. Sí. Ya.
es algo que tenemos que ponernos a pensar, de que sí, es en esos momentos en los cuales con la familia es donde podemos practicar todo esto. Claro. Tal vez una pregunta que quizás la podemos comentar la próxima semana también y compartirla con nuestros amigos. Cuando pasemos al descanso, ¿cómo quisiera que nos recordaran aquellos que nos conocieron? ¿De qué manera quizás queremos que las personas nos recuerden a nosotros? Ese probablemente puede ser un trabajo que nosotros tenemos que comentar, pensar y planear también desde ahora. Claro, ¿Cómo es que queremos ser recordados? Obviamente esa es parte también de lo que significa o de lo que también puede incluir este punto de la generosidad y de la gratitud también. Claro. Y qué bonito es cuando estamos escuchando de una persona que falleció, su vida, y este concepto de la generosidad está presente. No hablamos de ninguna otra cosa que realmente nos impacte, que nos podamos sentirnos agradecidos por la vida de esa persona, pero el concepto de la generosidad. Y más allá de simplemente las finanzas, la generosidad abarca muchísimo, pero la generosidad siempre está presente cuando hablamos de una persona que realmente supo vivir y que impactó la vida de las personas que lo conocieron. Amén. Espero que este comentario, esta conversación que hemos tenido en esta ocasión pueda servir también de mucho para cada uno de ustedes. ¿Qué tal si terminamos con una oración? Claro. Vamos a orar en este momento. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, por la oportunidad de conocerte a ti, de poder saber los planes maravillosos que tienes para nosotros y sobre todo de que en esos planes, Señor, nos permites poder mejorar nuestras vidas, poder desarrollarnos, poder mejorar nuestra relación contigo y también con nuestros semejantes. Bendícenos en esta ocasión, Señor. Bendice también a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo a través de esa transmisión. Y quédate con nosotros hoy. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Oscar. No, al contrario, gracias por invitarme, es un gusto. Y gracias también a cada uno de ustedes, amigos. Espero que nos podamos ver la próxima semana.